Siento que Dios está haciendo tantas cosas en medio nuestro. Creo que Dios está manifestando su amor y al manifestar su amor también nos hace ver la necesidad que tenemos de Él. Y yo quiero compartir hoy día un poco de eso, pero antes quiero orar con ustedes. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por poder adorarte, por poder reunirnos en este lugar. Señor, te pedimos que, como cantábamos, que tú abras nuestros oídos, Señor, estar atentos a tu voz, a lo que tienes preparado para nosotros en este tiempo, Señor. Bendice este lugar, bendice este tiempo en que podemos estar frente a tu palabra, Señor. Amén. Amén. La verdad que hoy día quiero compartir algo, quizás quiero plantearte algo. Yo siempre comparto y fundamento todo con muchos pasajes bíblicos. Hoy día no quiero estructurar tanto lo que quiero compartir, pero sí quiero pedirte que estés sensible a lo que Dios te está hablando. Muchas veces el hecho de saber o de conocer la Escritura nos pone como en una posición de tratar de filtrar todo lo que estamos escuchando. Pero yo hoy día te pido que con un corazón humilde te permitas escuchar lo que Dios tiene para ti. Y quiero compartir de un hecho que aparece ahí en el capítulo 5 de Juan y lo quiero compartir desde este punto de vista. Y le puse como título, la verdad, yo siempre les digo, lo que más me cuesta de una predicación es ponerle el título, ¿ya? Le puse salir del modo de pausa. Y quiero leer esta historia, que lo más probable es que ustedes la conozcan, pero quiero situarnos históricamente en ese lugar y poder meditar en algunas cosas que creo que son muy importantes para hoy en nuestras vidas. Capítulo 5 de Juan está hablando del paralítico que fue sanado en Betesda, ¿verdad? Y dice, versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. A Jesús le fascinaba, voy a sin micrófono mejor. A Jesús le fascinaba, ¿se escucha bien ahí? Sí. Ya, a Jesús le fascinaba hacer milagros los días de reposo, ¿ya? Y hoy día yo quiero pensar en esto, quizás cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en una sala de espera, como este paralítico. Ajá. Quizás esperando un diagnóstico, o esperando una respuesta de trabajo, o esperando a lo mejor un milagro en una relación para que se restaure. Yo creo que en algún área de tu vida, o en algún área de nuestra vida, cada uno de nosotros ha estado en una sala de espera. Y yo quiero que nos podamos sumergir en esta historia y entender algunos principios fascinantes que yo encuentro en lo que está relatando la Escritura aquí. En Jerusalén, como dice ahí, y cerca del templo estaba este estanque. Pero yo creo que más allá
más allá del tiempo que ha transcurrido, podemos traer esta historia a nuestra vida y vamos a lograr entender algunas cosas que yo creo que son fundamentales. Las voy a ir nombrando a medida que voy desarrollando esto. En primer lugar, quiero hacer un poco de historia con respecto a esto. Y el estanque de Betesda, como dice ahí, era un lugar cerca del templo en Jerusalén. De hecho, dice que Jesús iba al templo y pasó y vio este pórtico. Ahí no se distingue mucho, pero todavía hay algunas ruinas de este estanque que tenía varios pórticos donde los enfermos esperaban allí. Y Betesda en el hebreo significa casa de misericordia. Qué lugar, yo diría, qué nombre tan perfecto, pero también tan irónico, que un lugar de misericordia, lleno de gente esperanzada, y como este paralítico esperando casi 4 décadas por un milagro. Pero Betesda se llamaba así. Y creo que en esta instancia fue el escenario perfecto para que Jesucristo, este Dios todopoderoso, se acercara y mostrara su amor y su misericordia públicamente a este personaje. Entonces, yo creo que si uno mira miramos nuestra vida, Dios siempre llega y le gusta manifestarse donde muchas veces en nuestra condición humana estamos en el fondo. ¿O no es así? ¿No están muy convencidos? Yo les digo que sí. Yo les digo que es así. Entonces, Betesda, la palabra hebrea significa casa de misericordia y Jesús, bueno, lo vamos a ir viendo detalles. Yo creo que vamos a descubrir muchas cosas ahí, ¿ya? Para que después podamos orar. Ahora, es necesario entender el ambiente que había ahí, quizás entender un poco el contexto histórico, la mentalidad que había en ese lugar. Como dice ahí, el agua históricamente siempre se ha relacionado con divinidades. Y lo podemos ver en la misma Biblia a través de toda la historia. En Palestina, por ejemplo, en todo el mundo antiguo se creía que los estanques y los ríos eran lugares donde habitaban divinidades y que de alguna forma le otorgaban a los ríos o a los estanques de agua ciertas propiedades curativas. Pero había un temor constante que si los espíritus se enojaban, las aguas se transformaban en maldición. ¿Ya? Entonces existía una superstición humana referente a las aguas. Quiero mostrarle todo el contexto para entender un poco lo que pasaba ahí. Bueno, el rey persa, puse ahí Jerjes, él para cruzar el río Estrimón mató y sacrificó caballos blancos para apagar la ira de este río. El general romano Lúculo sacrificó un toro antes de cruzar el Éufrates. Los gales antiguos incluso dicen que antes de pasar un río escupían 3 veces como para no portar las maldiciones o aplacar las divinidades de los ríos que cruzaban. Entonces, la humanidad siempre ha buscado desesperadamente el favor divino a través de rituales de miedo, por llamarlo así. Y déjenme decirle que aún nosotros, muchas veces sin querer, entramos en esta dinámica. Quizás no tan abiertamente, haciendo este tipo de sacrificio, pero muchas veces en nuestra vida actuamos como si los hiciéramos. ¿Me están siguiendo? Entonces era toda esta cultura, estos grandes hombres hacían estos sacrificios, como dice ahí, para aplacar las divinidades de las aguas. Y hacían muchas cosas de esta manera. También hay una tradición con respecto a esto de la sanidad del agua. Y yo anoté ahí algunas cosas, por ejemplo, en el Líbano. Voy a leer aquí. Cerca del monte del Líbano se decía que la diosa Astarte descendía como una estrella al río y por lo tanto le otorgaba al río todo un poder curativo.
También en Heliópolis, en Siria, creían que la diosa Atargatis se había ahogado con su hijo y eso había transmitido divinidad a todo este río. En la Edad Media se creía que al bañarse en el río Éufrates durante la primavera le otorgaba a la gente o la inmunizaba a la gente de todos los males. Si ustedes se fijan, siempre había algo espiritual relacionado con el agua. Y hoy día, como la foto que aparece ahí, millones de judíos en cierta época del año van al río Ganges y se sumergen en el agua. Vi un documental el otro día de este río, el río más contaminado del mundo. Y la gente va y hace estos rituales religiosos. También en el Brahmaputra buscando purificación y sanidad. Entonces, si ustedes se fijan, y podríamos hacer este análisis, ¿qué pasaba realmente en Bethesda? Teniendo todo este marco histórico, ¿qué era lo que pasaba realmente? Médicamente y físicamente, lo más probable que Bethesda fuera alimentado por una corriente subterránea. Y lo más probable es que durante algunos tiempos, producto de los gases o producto del mismo fluir, provocaba un movimiento de las aguas. Ahora, si ustedes ven, los judíos de esa época también estaban influenciados por todo esto. Y lo más probable es que atribuían a una divinidad que el agua se moviera cuando en realidad podría haber sido un fenómeno físico. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces es importante entender el contexto. En ninguna otra parte habla de que Bethesda haya sanado gente. ¿O no? Entonces, si nos situamos históricamente, podemos entender un poco la expectativa que había referente a eso. Me llama mucho la atención que ese lugar estuviera lleno de enfermos y estuviera a la vez tan cerca del templo. ¿Cierto? Es como extraño. Entonces, para los judíos de la época, influenciados por toda esta cultura del entorno, también atribuían a estas aguas algo de divinidad. La gente dependía de la suerte, del azar, de que él llega primero, se salva. ¿O no? Sí. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual yo pensaba esto? Somos así. Nos olvidamos de la misericordia, del amor de Dios y por nuestras fuerzas intentamos llegar primero, intentamos esforzarnos o creemos, no sé, yo no he visto a ninguno, pero que entra a la iglesia primero ponga el pie derecho, no sé. ¿O no? Como los jugadores que entran a la cancha y dan 3 saltitos después, no sé. Pero muchas veces hay cosas inconscientes en nuestra vida que espiritualmente nos hacen actuar de esa manera, ¿o no? Si somos conscientes o si somos honestos, muchas veces nos vamos a dar cuenta que es así. Entonces, esta era la situación que pasaba en este lugar. Y aquí es donde quiero profundizar en algunas cosas. En medio de todo este ambiente de superstición y de competencia, porque al final es una competencia, el que llega primero al agua gana, ¿o no? En todo este ambiente, Jesús viene al templo en un día de reposo y pasa por Bethesda. Lo interesante de esto, imagínense, si era un lugar donde la superstición decía que el que entraba primero se sanaba, era un lugar de suponer que estaba lleno de enfermos, de ciegos, de cojos, de todo tipo. Estaba lleno, pero el Señor se fijó en este paralítico, ¿ya? Y fue directamente a este hombre que padecía una enfermedad grave, crónica. La Escritura dice que 38 años específicamente había estado en ese lugar esperando que pasara algo, entrar primero. Y Jesús le hace una pregunta y que a simple vista parece absurda. ¿Quieres ser sano?
O sea, si hay puro enfermo, está paralítico en la cama, ¿cierto? Incluso pareciera una pregunta insensible. ¿Quieres ser sano? Por supuesto que él quería. Llevaba, ¿cuánto? 38 años esperando ahí. Y en realidad todos los que estaban ahí querían ser sanos, porque pasaban todo su tiempo y su vida ahí. Pero Jesús, si uno se fija, y que lo vamos a ver más adelante, estaba despertando algo más profundo en este hombre. Por eso le hizo esta pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Me están siguiendo hasta ahí, cierto? Entonces, la respuesta que le da a este hombre revela en realidad el drama que había en su corazón. Porque la respuesta que no le dijo, sí, quiero ser sano, sino que le dijo, es que estoy solo, nadie me lleva. ¿Se dan cuenta? La profundidad de esto, porque si hubiera estado ahí enfermo esperando ser sanado, lo primero que habría, sí, quiero ser sano, pero respondió con una queja. Dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Otros siempre me ganan la delantera. Al final eso le respondió. Sus palabras estaban empapadas de amargura, de decepción. Este hombre sufría parálisis, pero en realidad podríamos decir que padecía dos parálisis. Una física y una parálisis espiritual. Eso reflejó su respuesta. Es que estoy solo. En el fondo su grito de auxilio era, no tengo a nadie. Eso es lo que le dijo. ¿Quieres ser sano? Y es que no tengo a nadie. ¿No les parece ilógica la respuesta? Un hombre esperando 38 años ser sanado y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Es que no tengo a nadie. No tiene sentido, ¿verdad? Porque eso reflejó lo que había realmente en el corazón de este hombre. No era un paralítico físicamente también, era un paralítico espiritual, dependiendo de cosas. Entonces, podríamos decir, y llevarlo quizá esto, traerlo a nuestra vida, y déjame decirte, Jesús no necesita que las aguas se muevan para hacer un milagro en tu vida. Jesús no necesita que alguien más te cargue para hacer un milagro en tu vida. Jesucristo está presente, ¿ya? Y lo puede hacer en un instante. No lo hizo, no pasó nada. En 38 años apareció Jesús y le dijo, levántate. Y terminó todo. Entonces yo creo que esto nos debiera llevar a pensar, y por eso que este título le puse salir de este estado de pausa. Porque muchas veces el dolor, el temor, nos llevan a un estado de quietud, de no correr riesgo, de centrarlo en nuestra necesidad, en mi dolor, un pobrecito mortal. Pero eso te inhabilita para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer y a vivir. Entonces yo encuentro que esto es muy importante. Lo que el agua no hizo en 38 años, Jesús lo hizo en un segundo. Así de simple. Levántate, toma tu camilla y como a todos le decían, no le cuente a nadie. Lo primero que hizo salió diciendo, ¿ah? Entonces, y aquí es donde yo quiero profundizar en algunas cosas. Yo creo que la primera lección que podemos sacar de este lugar es la respuesta que da el paralítico en un relato de aislamiento. Y yo creo que la primera aplicación práctica en nuestra vida es que necesitamos, y aquí la amistad juega un valor fundamental. Yo sé que muchas veces, y yo pensaba en esto, muchas veces tenemos temores a establecer relaciones porque hemos sido dañados, ¿cierto? Y ponemos límites. En lo personal, a mí me ha costado mucho. Gracias al Señor ya pasé, pero me costó mucho. Porque fui defraudado en muchas amistades y eso me puso barreras.
¿ya? Me puso barreras, porque ese temor de ser dañado, de volver a... Es todo un proceso, ¿o no? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Sí? Entonces, es probable que este hombre al principio de su enfermedad haya tenido amigos que lo hayan ido a dejar. ¿Se acuerdan? A este hombre que metieron por el techo tenía amigos, los amigos lo llevaron y lo pusieron delante de Jesús. Quizás este hombre también tenía amigos y a lo mejor lo acompañaron 1 año, 2 años, pero 38 años lo dejaron ahí, se fueron los amigos. Porque al final la queja de su corazón es que no tengo a nadie, estoy solo. Entonces aquí este tema de la amistad y de las relaciones es tan importante en nuestra vida. Y aquí toman sentido lo que nosotros siempre motivamos, por ejemplo, los grupos de conexión. No es solamente un lugar para comer rico, en primer lugar, ¿ya? Pero es un lugar donde podemos estrechar relaciones honestas y eso hay que cultivarlo porque cuesta. Cuesta y cuesta mucho, sobre todo para quienes han sufrido, han sido defraudados. Las confianzas cuando se pierden es súper difícil recuperarlas, pero se puede. Alguien decía ahí que la confianza se gana como el crecimiento de una palmera. Lento, 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 pero se pierde como cuando se cae un coco. ¡Pah! En un segundo se perdió. Y cuesta. Pero nosotros oramos y vivimos y yo creo que Dios nos ha permitido generar un ambiente sano y de confianza. Y los grupos pequeños es para esto, para cultivar la amistad. Para cultivar la amistad. Entonces, como les decía, es probable que este hombre tenía amigos o familiares que lo llevaban a este lugar, pero pasado el tiempo, 38 años, lo dejaron ahí, tirado, abandonado. Yo pensaba, como les digo, meditaba un poco en esto, es triste cuando la ayuda humana se evapora, cuando el problema se convierte en crónico, ¿o no? La Biblia valora la verdadera amistad. Como dice el proverbio, anoté ahí, Proverbios 17, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Y también anoté ahí a Tomás de Kempis, no sé si ustedes lo han ubicado. Yo recuerdo, este es un libro católico y yo me acuerdo que venía en un librito como de llavero, eran un librito chiquitito así. Y es muy interesante, de hecho, era considerado un par de décadas atrás el libro más leído después de la Biblia, ¿ya? Tomás de Kempis. Se lo recomiendo, son reflexiones ahí. Bueno, él escribió, sin un amigo no se vive feliz. Yo creo que es interesante. Sobre todo hoy día, yo siempre digo, sobre todo hoy día que pareciera que todas nuestras relaciones son a través de redes, y yo creo que el domingo pasado le decía, cuando es más importante o vivimos hoy día te conformas con un dedito para arriba en tus redes, en vez de un abrazo cercano de un amigo, ¿o no? O de un corazoncito, no sé. Yo creo que es algo que como iglesia, como cristianos debemos recuperar, porque ¿saben una cosa? El Señor dijo que cuando vieran el amor que hubiera entre nosotros, el mundo iba a creer. Sobre todo hoy día que esto se ha perdido. Necesitamos amistades sanas, necesitamos relacionarnos unos con otros. Eso cuesta, pero debemos hacerlo. El mundo va a creer cuando vea la forma en que nos amamos. Un amor sincero, un amor que se construye, un amor que cuesta, que duele. Un amor en el que hay que negarse muchas veces. Pero a eso hemos sido llamados. ¿Amén? Yo sé que aquí ya los amén empiezan a bajar. Ya, yo estoy acostumbrado ya. Pero es la importancia de la amistad, la importancia de relaciones sanas,
la importancia de la comunión, la importancia, en este caso y en nuestra realidad, de los grupos de conexión. Tienen ese nombre, generar conexiones, relaciones sanas. La otra cosa que podríamos decir en esta historia se repite a diario a nuestro alrededor. Mucha gente abandonada, mucha gente sola, mucha gente que dice, o como puse ahí, cuando los demás se cansan y se van, Dios siempre permanece fiel. Cuando todos los demás fallan, Jesús está ahí. Podemos tener un apoyo absoluto en Él, en las buenas y en las malas, como diríamos, ¿verdad? Y porque los amigos, entre comillas, ante las primeras crisis, se fueron, ¿o no? ¿O no es así? Y digo amigo entre comillas. Cuando viene la crisis no están, El enfermo de Betesda estaba enfermo por la parálisis, pero estaba enfermo por un espíritu de abandono. Porque esa fue la respuesta que le dio. ¿Quieres ser sano? Es que estoy solo. No tengo a nadie. Extraña la respuesta. Al final la respuesta reflejó la necesidad que había en su corazón. Y al final la enfermedad más grave no era su parálisis física, sino su parálisis espiritual. Se sentía abandonado. Pero aquí está la bendición de la palabra, aquí está la bendición de nuestro Señor, que cuando pareciera que todos te han desamparado, Él está ahí. Él está ahí. Y muchas veces nos cuesta verlo, nos cuesta reconocer. Él siempre está a nuestro lado. Y yo quiero terminar reflexionando, no voy a terminar todavía, pero no importa en la situación que te encuentres hoy día, aunque sientas que no tienes a nadie, aunque sientas que estás solo, tienes a Jesús que está a tu lado y que puedes confiar siempre en Él. En las buenas y en las malas, Él está ahí presente. Pero muchas veces, en medio de la angustia, nuestra primera reacción es que estoy solo, es que nadie me entiende. ¿Ah? Es que nadie entiende mi dolor. Es que tú no has vivido lo que yo estoy viviendo. ¿Cuántas veces hablamos así? ¿Cuántas veces nos expresamos de esa manera? Y nos olvidamos que el médico divino está a nuestro lado. Yo quiero desafiarte en esto hoy día, que podemos confiar en Él. Todos los demás pueden fallar, Él no falla. Él no falla y siempre va a estar ahí, dispuesto y disponible. Entonces, viendo la realidad de este hombre, quizás un primer principio que podríamos sacar de esto que le estoy relatando es el valor de la amistad, ¿verdad? La importancia de la amistad. Y quizás el segundo es la importancia de la perseverancia. ¿Ya? Detengámonos a pensar en esto. 38 años ahí esperando algo. ¿Cuánto tiempo has aguantado tú orando por algo que no se cumple? ¿Un día? ¿Una semana? 38 años. Eso tiene un valor. Tiene un valor. Cada vez que se movía la agua, siempre se metía alguien adelante. ¿Cuántas veces has estado por algo inquietado, orando? ¿Cuántas veces has perseverado o cuánto tiempo has perseverado en eso? 38 años. 38 minutos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Entonces, cualquiera de nosotros, yo creo, en esa circunstancia se habría rendido, no sé, al tercer año, al cuarto año y sáquenme de aquí y llévenme a mi casa mejor. ¿O no? Pero él estaba ahí. Su sola presencia en ese lugar mostraba que había algo de fe en él. A lo mejor erraba en otra cosa, pero había algo, una perseverancia que lo hacía mantenerse ahí.
tenía la esperanza de que en algún momento alguien lo podía meter al agua y podía ser sano. Había algo de fe ahí. La palabra de Dios dice y nos insta constantemente a perseverar. Que dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice. Estamos dispuestos a perseverar. Yo lo asocio esto siempre a nuestra oración. ¿Eres perseverante? Las dificultades están. Y déjame decirte, a lo mejor van a estar siempre. ¿Cuánta perseverancia vas a tener fundada en que el Señor está contigo? Al final ese es el tema. Entonces, yo creo que esta historia debe ser un estímulo fuerte para nuestra vida de oración. Un ejemplo de perseverancia, de que si no obtenemos lo que pedimos inmediatamente, seguimos orando. Muchas veces a la primera, ¿o no? Y más encima somos atrevidos, le ponemos fecha al Señor. ¿O no? Si no es de aquí a pasado mañana, no oro más. ¿O no? Debemos aprender a ponernos de rodillas, aunque pasen días, aunque pasen meses, aunque pasen años, antes de ver la respuesta de Dios. Yo hace unas semanas le contaba a Milay lleva, ¿cuánto? Más de 40 años orando por su familia. Y pareciera a nuestros ojos que todavía no pasa nada. Pero sigue orando. Sin descansar. ¿Le ganaste, amor? ¿Le ganaste? Llevas 40 años, llevas 38. ¿Ah? Pero nuestra vida es así. Debemos ser perseverantes. También otra cosa, otra lección. Entonces, la primera, podríamos descubrir el valor de la amistad, ¿verdad? La segunda, el valor de la perseverancia. Y la tercera, yo creo que golpea directamente a nuestro ego, es la voluntad. Es la voluntad. Jesús preguntó, ¿quieres ser sano? La enfermedad como una válvula de escape, como le puse ahí, o de confort. El miedo a la responsabilidad de una vida transformada. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos a la pregunta que Jesús le hizo. ¿Quieres ser sano? Saben, los médicos y los psicólogos modernos explican que esta pregunta es increíblemente acertada. ¿Quieres ser sano? De ahí parte todo. Al final, no está Claudio, no hay ningún psicólogo aquí, pero esa pregunta es acertada. Y debe comenzar por eso. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Aunque suene extraño, muchas personas están enfermas física y espiritualmente porque en el fondo no quieren ser sanadas. Repito, aunque suene extraño, hay mucha gente, muchas personas enfermas y que están en esa condición física y emocionalmente porque no quieren ser sanos. Para algunos la enfermedad se convierte en una válvula de escape para evadir grandes responsabilidades, ¿o no? Para otros, o pensemos en un niño, bueno, en los jóvenes de aquí no, pero empecemos en los jóvenes, que se enferma justo el día antes de dar un examen, ¿o no? La enfermedad a veces es una excusa, es una válvula de escape. Para llamar la atención. O en lo adulto, por ejemplo, ser nombrado, no sé, para un cargo alto de un día para otro. Eso genera, ¿o no? Genera tensión. Y te enferma. Es una válvula de escape. Estar enfermo en Bethesda significaba que este hombre dependía de la caridad de otros. ¿Ya? Estar enfermo, como este hombre en Bethesda, no significaba que él dependía de la caridad de otros. No tenía que trabajar, ojo, no tenía que rendir cuenta a nadie. Al final de cuentas, si lo miramos desde ese punto de vista, aunque era paralítico, era un lugar cómodo, ¿o no? No le rendía cuenta a nadie, no tenía compromiso con nadie.
Ser sanado significaba que tenía que empezar a valerse por sí mismo, ¿o no? Que a lo mejor tendría que empezar a trabajar, enfrentar la vida. Y Jesús confronta la voluntad de este hombre. ¿Estás dispuesto, aunque suene extraño, a lo mejor la pregunta fue, ¿estás dispuesto a dejar la comodidad de tu camilla? A lo mejor la pregunta de Jesús estaba enfocada en ese sentido. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu camilla? Yo creo que fue a eso donde apuntó. ¿Quieres ser sano? Es que no tengo a nadie. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu camilla? Y yo me hacía esta pregunta y se la hago a ustedes. ¿En qué camilla hoy día estoy cómodo? ¿Ah? Y que en realidad no quiero ser sano. En esta cuestión estoy cómodo aquí. ¿O no? Porque ser sanado, y si lo llevamos al ámbito espiritual, el ser sanado, el ser restaurado por Jesús, implica tener una nueva vida responsable. Asumir responsabilidad, asumir desafíos. Y eso no es fácil. Es fácil hablar, Cristo me dio una vida nueva. Demuéstrala con tus actos. ¿O no? Es así. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu camilla? Porque como puse esa imagen ahí, es como que Dios abriera una puerta, ¿cierto? De avanzar hacia Él. Pero eso significa una responsabilidad. Y a veces es más cómodo quedarse adentro que enfrentar esta realidad con Él. Todos sabemos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Mejor me quedo en la camilla. ¿Me entiendes a dónde te quiero llevar? Estamos siendo desafiados a algo mayor por Dios. Entonces, el ámbito, lo puse ahí, de la voluntad espiritual, el peligro de usar la enfermedad emocional para acaparar la atención. ¿Cuánta gente conocemos que actúa así? Más directo, ¿cuántas veces tú has actuado así? ¿Saben? Esto aplica con un peso tremendo en nuestra salud emocional y espiritual. Existen personas, anoté aquí, cuya enfermedad es mental o emocional y se niegan a sanar porque temen perder los cuidados, temen perder las atenciones y viven o temen de perder las lástimas de otra persona y viven así. Lamentablemente muchas veces nosotros, cristianos, conociendo al Señor, vivimos de esta manera. ¿O no? Nos gustan que nos vean ahí, el pobrecito, llamar la atención. O muchas veces sabemos que aunque suframos, vamos a acaparar el interés de la familia o de nuestros cercanos. Vamos a ser el centro de atención. Porque si maduramos, vamos a tener que asumir las responsabilidades. ¿Me están siguiendo, verdad? Lo mismo ocurre en el espíritu. Mire, Dios con todo el poder y con toda la sabiduría no salva a quienes insisten en rechazar la salvación. ¿Me explico? Él no los salva. Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, pero si alguien se aferra a su orgullo y no quiere aceptar el perdón, no hay forma de obligarlo. No hay manera de obligarlo. Nosotros muchas veces, como pastores, oramos con personas dañadas, con personas destruidas por vicio, por malas decisiones, y eternamente dicen que quieren cambiar, pero sus actitudes indican lo contrario. Quiero cambiar, pero sus actitudes muestran que realmente no quiere cambiar. O alguna persona que tiene un vicio y que quiere, pero sus actitudes muestran que en realidad no quiere. Entonces, eso es lo que está confrontando y a eso es lo que yo creo que nos confronta Jesús hoy día.
Y quizás la pregunta directa para nosotros de parte de Jesús es, ¿quieres ser realmente sano? ¿Quieres ser realmente sano? ¿Sabes el costo que eso implica? ¿Quieres ser realmente? ¿O prefieres la comodidad de tu camilla? Jesús nos está desafiando hoy día. Yo creo que Jesús está caminando hoy día en tu propio Betesda. No sé cuál es tu Betesda hoy día, pero déjame decirte, Jesús está ahí presente. Y puedes haber estado durante mucho tiempo orando por algo, sufriendo por algo, pero Jesús está ahí presente. Y lo que has estado esperando durante muchos años puede ser cambiado así. Quizás llevas años batallando con una enfermedad, con una crisis familiar, con esa profunda depresión o con esa soledad que te carcome el alma. Y sigues viviendo tu vida, entre comillas, normalmente. Vienes a la iglesia y todo, pero al final de cuentas estás en una camilla. Estás ahí. Dios sabe que te sientes solo. No te pide rituales. Y muchas veces tú estás esperando que las aguas se muevan para que pase algo. Pero Jesús está ahí. Está a tu lado. Como les digo, muchas veces yo creo que has sido dañado, a lo mejor por relaciones que no han funcionado. Una vez se comprometieron contigo a amarte toda la vida, en las buenas y en las malas, y en la primera crisis se acabó todo. ¿O no es así? Pero Jesús está ahí. Está caminando en medio de tu propio estanque de Betesda. En el lugar donde has estado en camilla esperando que suceda algo. Pero Jesús puede irrumpir y cambiar tu destino en un segundo, como lo hizo con este hombre. ¿Estás dispuesto? Yo creo que esa es la pregunta. Jesús conoce quizás cuántos años llevas batallando con una adicción. Él sabe que te sientes solo. Él no te pide rituales ni sacrificios. Él solo confronta tu fe y tu voluntad. No esperes, y con esto quiero cerrar, no esperes que las circunstancias sean perfectas. Es como estar esperando que se mueva el agua. No esperes que las circunstancias sean perfectas. Jesús te dice y nos dice hoy día con autoridad, toma tu camilla y levántate. Es un desafío a una nueva vida. Es un desafío responsable a salir de la comodidad de estar ahí. No sé cuál es tu Betesda, pero sé cuál es la solución. No sé cuánto tiempo has estado orando para que se agiten las aguas, o para que por último venga alguien y te pegue el empujón. Pero eso no va a suceder. Jesús está ahí y va a confrontar tu realidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa fue la pregunta. Es que estoy solo. ¿Cuántas veces evadimos la llamada del Señor con respuestas como esta? Pero la pregunta siempre es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Este es el costo. ¿Estamos dispuestos? ¿Oramos al Señor? Yo quiero que ahí en el lugar donde estás, identifiques tu Betesda. A lo mejor son muchos, pero identifícalo. Señor, yo te doy gracias porque tú, como cantábamos, tú nunca fallas, tú eres fiel, Señor.
Señor, tú conoces la realidad de los corazones que hay aquí y de nuestras vidas. No podemos ocultarte nada, Señor. Conoces nuestras frustraciones, conoces nuestras heridas, conoces nuestros dolores. Conoces, Señor, con las cosas que luchamos a diario, quizás con un vicio que hemos luchado por tanto tiempo. Espíritu Santo, ven y revela cuál es el Betesda que me tiene en estado de pausa hoy día. Que he buscado respuesta en muchas cosas, quizás hasta en supersticiones, y no te he escuchado a ti. Señor, tú conoces la necesidad más profunda de nuestro corazón. A ti no te es ajeno nada de lo que estamos viviendo, nuestras circunstancias, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras heridas, Señor. Queremos reconocerte como ese amigo que no falla nunca, que siempre está a nuestro lado, Señor. Como aprendimos, queremos ser perseverantes en la oración y confiar en ti más que en las circunstancias, Señor. Pero también queremos tomar decisiones en nuestra vida, Señor. Si muchas veces nos hemos sentido como este paralítico cómodos en nuestra enfermedad, cómodos en nuestra situación, porque si sabemos que al enfrentar la realidad, la cosa requiere esfuerzo, requiere negarse. Identifica tu Betesda ahora, en un par de segundos. Identifica en qué has estado esperando que suceda algo, pero ese algo aparte de lo que Jesús está declarando. Quizás esperando que tus circunstancias mejoren, que tu situación laboral mejore, que tus relaciones personales mejoren. ¿O quieres ser obediente a lo que te está diciendo Jesús? Levántate y empieza a caminar. Saca la pausa que has puesto en tu vida en algunas áreas y comienza a caminar. Espíritu Santo, ven con tu presencia, Señor, ven a tocar nuestros corazones. No tenemos nada que esconderte, Señor. Tú conoces nuestra realidad, nuestros logros, nuestros triunfos, nuestras alegrías, nuestras frustraciones, Señor. Pero hoy día queremos disponer nuestro corazón delante de ti, tal como somos, Señor, tal como somos. Y no queremos confiar en nadie más, sino confiar en ti, Señor. Escuchar tu voz que nos diga, levántate, es tiempo de caminar, es tiempo de levantarte. Es tiempo de dejar tus dolores y empezar a caminar. Ven, Espíritu Santo. Ven a tocar nuestros corazones en este tiempo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Si Dios te ha mostrado algún área específica, has identificado tu Betesda, te invito acá adelante y vamos a orar. Como lo digo siempre, el llamarte acá no es exponerte, sino invitarte a confiar en lo que Dios ha estado hablando a tu corazón y pasar con toda libertad.
Yo siempre digo, yo no paso porque estoy acá adelante ya. Pero te hago esta invitación. Si Dios, si el Espíritu Santo te ha estado hablando, te mostró algo, si dejó expuesta esta palabra tus dolores, tus quebrantos, te invito a pasar y vamos a orar. Con toda libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy a esperar un rato, pero te invito a que tengas la libertad de pasar. Gracias, Señor. Sigue hablando, Señor, a nuestros corazones. Sigue hablando, Señor.